Estamos hablando de una fórmula para calcular la velocidad de sedimentación. Ahora vamos a atender las consultas que me hacían y donde en la parte, en el numerador, eh, está la diferencia de densidades entre lo que es la densidad de la partícula y la densidad del agua. Obviamente, a mayor densidad de la partícula, mayor es la velocidad en que sedimenta. Eh, el diámetro va elevado al cuadrado, o sea que es la magnitud más importante, porque si yo acá aumento, si tengo mayor densidad, el aumento de densidad es lineal. Acá si tengo mayor cantidad de diámetro, ese diámetro se eleva al cuadrado, entonces la velocidad aumenta mucho más rápido. La velocidad aumenta con el doble, con el cuadrado, perdón, del diámetro. Entonces, por eso es tan importante en la floculación conseguir diámetro de floc. Y en el denominador, que está lo que hace que la velocidad disminuya, es la viscosidad, lo que me frena. En el caso del agua, la viscosidad es casi siempre pareja, pero disminuye con la temperatura. Cuando el agua es cada vez más fría, es cada vez más viscosa. Y si el agua se pone cada vez más viscosa, es más difícil sedimentar ahí, porque me va frenando. Hace el efecto, cuando nosotros en una pileta queremos movernos rápido, nos frena la viscosidad. En el caso de la partícula que sedimenta, lo que influye negativamente es que el agua esté fría. A menor temperatura hace que la viscosidad sea más grande, entonces mi velocidad de sedimentación es más lenta. Esta es la fórmula en líneas generales. Me decías, este diámetro de partícula, en general no podemos quedarnos con uno solo porque en el agua tenemos distintos tamaños de partícula. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es verificar la velocidad de sedimentación para un determinado diámetro de partícula. Nosotros fijar cuál va a ser el límite. Siempre hay una parte que no va a sedimentar en nuestro sedimentador, que de hecho por eso le sigue la etapa de filtración. Entonces nosotros acá poner un diámetro mínimo que estamos dispuestos a, a- a poner como límite, decir, bueno, mira, abajo este diámetro yo no lo voy a poder sedimentar, porque me va a requerir 4 o 5 horas en un sedimentador y el tiempo típico en un sedimentador es de 1 a 2 horas. Cuando yo quiero cada vez más cantidad de horas en un sedimentador, tiene que ser gigante, porque piensen que el sedimentador es una pileta grande, donde en una punta entra agua y en la otra está salió el agua clarificada. Entonces, si yo quiero mantener más tiempo el agua, necesito mayor volumen para que en el recorrido desde la entrada hasta la salida el agua esté 4, 5, 6 horas. Eh, entonces suelen tener un tamaño límite y suele haber un tiempo límite para efectuar esta sedimentación. El tiempo es de 1 a 2 horas y entonces yo en función de la velocidad que tenga la sedimentación y en función al área que yo tenga, ahora vamos a ver, de ese sedimentador, el área superficial, voy a poder, y el caudal, voy a poder sacar estas velocidades y voy a poder decir hasta qué diámetro de partícula y a partir de ese diámetro de partícula lo voy a tener que retener más adelante. Es como que acá voy a poner el mínimo diámetro recomendado hasta para un sedimentador y verificar la velocidad. Más chiquito no lo voy a poder poner porque me va a dar una velocidad extremadamente lenta y eso va a hacer que esté mucho tiempo en el sedimentador. Después, Claro, entiendo. eh, el ejemplo está acá, que lo vamos a ver en la práctica. Un sedimentador para potabilizar agua en general es una pileta rectangular, esto está visto de arriba, donde tratamos de poner tabiques para que el agua se reparta. Yo les comenté que en todas las unidades tenemos que tratar de que el agua entre y esté un tiempo parejo y avance todo, no haya cortocircuitos, que algunas partículas de agua entran y salgan en 2 minutos y otras estén 7 horas dando vueltas en un remolino en un extremo, sino lograr un flujo bien uniforme. Esto pasa cuando la vemos de perfil o cuando nos metemos adentro de la pileta, donde en el fondo se acumulan los barros y si yo entro por este lado, eh, además de tener reparto visto desde arriba, también tengo reparto en altura,
para que el agua vaya, en este transcurso, vayan las partículas con esta trayectoria parabólica hacia abajo, sedimentando, dándoles el El tiempo. lodo o los barros serían los flóculos ya sedimentados. Claro, así es. Todos estos flocks de materia orgánica e inorgánica, estas partículas de sólidos que logré aglutinar en las etapas de coagulación y floculación, aquí por peso propio caen y van hacia el fondo y se van juntando y yo tengo que bombear de acá. Esta es agua con lodos, que tengo que sacar de acá y retirar a la zona de tratamiento. Digamos, o sea, eso es una operación de limpieza que saco por medio de tuberías y bombas y lo que me va quedando en la salida, en el lado opuesto, por la parte superior, es el agua ya clarificada. Claro, y que tiene que estar vacía la pileta esa No, para... las piletas funcionan siempre llenas, funciona hasta como el 90% de la altura llenas de agua. Entonces, por eso yo le decía, no está vacía. El tiempo que suelen estar acá sedimentando, de 1 a 2 horas, es el tiempo promedio que tarda la partícula entre que entra y sale. Por eso tengo que garantizar que la entrada sea parejo y no tenga una que haga esto y se vaya por acá arriba, sino que vaya parejo, que decante el sólido y que el agua haga así y salga por acá. Claro, pero para limpiarla, digo yo, Sebastián, Para para limpiarla, bombearlo lo el que yo puedo lodo. hacer es dos cosas. Primero es cotidianamente de acá al fondo bombear una vez por día agua con restos de lodo, y lo que hago es bajar el nivel de lodo y esos lodos ponerlos a una pileta para espesarlo más o sacar el agua que pueda y disponer el lodo. Y lo que esa es la limpieza cotidiana que puedo hacer y una vez cada 1 o 2 años vaciarla completamente en sí y ahí sí hidrolavar todas las paredes y hacer el retiro de los sólidos que se fueron pegando y que no saqué con la limpieza tradicional de todos los días. Así que hay que hacer las Claro, dos cosas, hay que hacer las dos cosas. está bien, gracias. Está bien. Un parámetro que vamos a usar cuando calculemos qué tan grande tiene que ser el decantador o el sedimentador, son sinónimos, es lo que se llama carga superficial, que es básicamente un caudal, por ejemplo, metros cúbicos por día, cuánto caudal puedo poner por cada metro cuadrado de sedimentador. Hoy cuando miraba esta pileta desde arriba, si me imagino que esta es la zona en que vas a sedimentar, bueno, agarro un metro cuadrado y como que calculo en promedio cuánto caudal puede ir en este metro cuadrado. Y eso es metro cúbico por día, por ejemplo, o se puede medir por hora, en cada metro cuadrado de superficie del sedimentador. De hecho, fíjense que si este cubo con este cuadrado se va, me quedan metros por día o metros por hora. Básicamente esto también es como una velocidad vertical. Es como si yo el caudal lo divido por una cantidad de área, me termina dando una velocidad vertical que tengo perpendicular a sería lo que baja en este esquema. Esta velocidad de descenso vertical es la que después yo voy a comparar con algunas tablas y con algunos valores típicos y me van a decir si yo estoy bien o mal. Si yo meto mucha agua en poca superficie, lo que va a pasar es que esta velocidad vertical me dé muy rápida y yo la verdad que después cuando haga la cuenta con esta fórmula me dicen, no, mira, vos necesitas 2 horas. Yo le meto tanto caudal que hago la cuenta y me dice que esto tiene que ocurrir en 1 hora. Digo, no, no es posible. ¿Qué va a pasar si yo le echo mucho agua a la entrada? Parte de lo que sale no va a haber sedimentado. Es algo de sentido común, pero que lo vamos a verificar haciendo algunas cuentas. Porque en general, para el dimensionamiento de las unidades de tratamiento, lo que tenemos son algunos índices, algunos indicadores. Por ejemplo, en este caso, carga superficial, bueno, tiene que estar entre tanto y tanto, y eso va a hacer que esté tanto tiempo adentro del sedimentador, periodo de detención se llama, o también lo vamos a ver más detalladamente en la práctica, tiempo de retención hidráulica, son sinónimos, de cuánto tiempo tiene que estar. Y paralelamente, acá también hay otros indicadores de velocidades o de cargas, son similares, son cambio de unidades, también vamos a practicar cambio de unidades porque este metro cúbico
por metro cuadrado por día, tranquilamente puede ser metro por día. Y si es metro por día, también lo podría poner en centímetros por minuto. Son equivalencias. Eh, estas diapositivas las vamos a usar para hacer algunos cálculos y poder dimensionar cuando yo no tengo nada y quiero saber aproximadamente cuánto debería ser el sedimentador para mi planta potabilizadora, o si ya tengo la planta funcionando y tengo el sedimentador que mide tanto por tanto y tengo el caudal, bueno, verifico que si las condiciones de operación están más o menos dentro del rango de lo que recomiendan los manuales de aguas residuales o de potabilización de agua. Tiene ese doble uso. Este es una imagen un poquito más detallada de lo que es el sedimentador, por ejemplo, desde arriba o en perfil, que es lo que más me interesa. Acá está detallado la canaleta donde se va, y acá se ve bien el pelo de agua que me preguntabas. Bueno, vos me preguntabas en realidad si era para limpiarlo. Eh, Funcionan siempre con el pelo de agua hasta el límite. Y bueno, y acá es donde suele haber alguna tubería, primero una canaleta o un canal recolector y luego una tubería que saca los lodos. Y estos son detalles de cómo los tabiques al ingreso van repartiendo el caudal de agua parejo para que ninguna partícula vaya mucho más rápido que el resto, tratar de uniformar velocidades. Y más detallado como es la zona de abajo, la descarga, un poco más detallado. Sobre la punta de la derecha, mirando estos gráficos, está la canaleta donde se va el agua y la idea es tener cuidado en el diseño que esta velocidad con la que cae el agua no sea muy elevada para que no haya arrastre, estas líneas de arrastre, donde lo que ya se sedimentó, como esta velocidad acá es muy elevada, eh, la corriente de agua termina resuspendiendo lo que ya se sedimentó. Lo que se hace a veces es poner más de una canaleta, poner no solamente la canaleta del fondo, sino cruzar algunas para sumar más bordes de canaleta. Entonces, todo el caudal que entra, en vez de salir por un borde de canaleta, sale por este borde, más este borde, más este borde. Eso hace que las velocidades en estos bordes de la canaleta sea más bajo y eso hace que la velocidad de arrastre o de resuspensión sea mucho menor. Entonces lo que tengo es el mismo sedimentador con más canaleta de salida, hace que el agua salga más tranquila y cuanto más tranquila esté el agua, menos posibilidad tengo de que se me lleve lo que ya sedimentó en el fondo. Recuerden que estos son potabilizar el agua superficial, tiene materia orgánica en suspensión, que además de inorgánica, tierra que es mineral y tierra que tiene componentes de carbono, donde lo orgánico es muy difícil de sedimentar. Y yo logré aglutinarlos a través de coagulación y floculación, pero siguen siendo un floc que es justamente porque era un coloide, era muy difícil de sedimentar. Entonces, estas piletas que estamos viendo acá, que son los sedimentadores, tiene que estar el agua lo más tranquila posible. Lo más tranquila posible. Esta planta es una de las grandes plantas potabilizadoras de la ciudad de Buenos Aires, en particular en Bernal, en uno de los barrios del conurbano, se llama Planta Belgrano. Así de largo son sedimentadores una planta grande. En Bahía Blanca no hay tan grandes como esto y no se sedimenta porque se pasó por un dique. Pero acá que toman agua del río, de La Plata, bueno, hay estas piletas muy largas de hasta 100 metros o más donde se logra hacer sedimentar el agua. Y como yo les comentaba, las canaletas, se interponen varias canaletas para sumar superficie, más que nada sumar longitud. Sumar longitud para que la velocidad acá arriba no sea muy alta y bueno, no trae los sólidos. Fíjense que el agua, estas canaletas que recogen el agua sedimentada, el agua clarificada, está casi, tiene muy poca turbidez. Después de aquí pasan al proceso de filtración. Si el sedimentador anda bien, este debería ser la turbidez del agua a la salida, muy baja.
en el proceso de filtración básicamente es sacar. ¿Por qué no es necesario que estén cubiertas esas piletas de sedimentación? Por ejemplo, Esto en realidad sería genial tenerlas cubiertas, pero no los afecta demasiado la lluvia. Y además es una terrible superficie. Esto estamos hablando de, ya te digo, esto pueden ser eh, así, pueden ser como 300 metros y así 100 metros. O sea, sería como hacer un estadio cubierto que apenas, acá en Argentina no lo puede pagar ni Boca ni River, mucho menos lo podría pagar una prestataria de servicios sanitarios. Pero la verdad que independientemente si tuviesen plata para hacerlo o no, el proceso no es muy sensible a las lluvias, porque el agua de lluvia eh, no es un problema por ahí si el área está con poca vegetación o si es muy árida y muy ventosa, porque, por ejemplo, acá en el sudeste bonaerense, este tipo de tener una planta tan gigante, por ahí lo que tendría es excesos de- de sólidos. Por momentos, incluso hasta acá, Pigüé o Puan, si bien es más fuerte el viento en Bahía, en todo el sudeste sopla mucho viento y en estas épocas, por ejemplo, que hay mucha sequía, o sea, llueve muy poco en invierno. Un día ventoso acá se pone todo el cielo turbio, oscuro, y eso tendría excesos de sólidos que remover en el agua, eso sería mucho más negativo que una lluvia, o mucho más negativo que la temperatura en verano de lo que se me evapora. También yo pierdo en verano por evaporación. Todas esas cosas son cositas finitas que las tendría que tener en cuenta para la operación de la planta y tendría que lidiar con el clima porque la opción de cubrirlas, aunque sea con techos plásticos o techos más, hay algunas opciones para cubrir algunas unidades de tratamiento, en general de aguas residuales, no plantas potabilizadoras, eh, donde muchos países del primer mundo empiezan ya a cerrar sus unidades de aguas residuales por un tema de olor. En el tema de potabilización no es un problema para el ambiente, es un problema porque ya te digo, voy a tener mucha más tierra en los sedimentadores por el viento, o voy a tener pérdidas por evaporación, o en invierno, si baja mucho la temperatura, el agua está mucho más fría y va a aumentar la viscosidad y va a ser más difícil que sedimenten mis partículas. Son problemas operativos que tendrá que lidiar el personal a cargo de hacer funcionar la planta. Eh, ya te digo, no se hace en las potabilizadoras, sí se está haciendo en países del primer mundo, techar las plantas de aguas residuales por el tema del olor. El olor y también me adelanto todo el spray, todas esas micro gotitas de agua que puedan salir de las plantas de aguas residuales por acción del viento, por acción de los mezcladores o los aireadores. Esas gotitas o micro gotitas pueden tener y tienen virus y bacterias que terminan enfermando a la gente que vive cerca, como pasa con la gente que vive cerca de los basureros, que tiene enfermedades respiratorias o enfermedades de la piel. Las bacterias. yo me refería específicamente a este tema que decís vos, del viento y de la lluvia, lo que es un clima. Por ejemplo, viene un viento y yo necesito que el agua esté tranquila y me acelera el Sí, movimiento, la temperatura te que... hace oleaje y te complica la vida. Y bueno, uno puede poner alguna barrera forestal o puede, pero no tiene más que lidiar con el clima porque la otra solución de techarla es inviable económicamente. Así que Claro. por ejemplo, decir, bueno, los días ventosos me complica que me agita el viento y me trae más tierra. Bueno, esos días la gente de la planta sabe que va a tener que aumentar la dosis de coagulante y floculante, Ah, por ejemplo. claro. O que no sé, el tiempo que tengo, como sale más turbio de los sedimentadores, el tiempo que va a estar en las unidades de filtrado es un poco mayor. Entonces lo dejo un poco más Claro, claro, tiempo. a eso me refería, Sí, claro, como bueno, está vos... bien, claro, perdón, no fui claro. Esas serían cómo la gente que opera la planta se trata de adaptar, así como también se adapta a otros fenómenos naturales, que es cómo el agua viene de turbia. Cuando hay crecida en el río, el agua viene asquerosa, chocolate. Y bueno, también en eso tratan
de ajustar. Estas plantas tienen un cierto rango, funcionan bien en cierto rango de caudal, cierto rango de turbidez, cierto rango de sólidos, y bueno, tienen que manejarse en esa ventanita, en ese rango. Cuando se pasa, de hecho, en Bahía Blanca sucede que cuando creció mucho el arroyo Sauce Chico y vertió mucha turbidez en el dique Paso Piedra, la planta potabilizadora tiene un límite y cuando se lo excede sale agua turbia en la red, y eso ha pasado. Si hay lluvias muy muy fuertes, en primavera, verano, al otro día el agua suele tener turbidez y depende del lugar de la zona, ¿no? Pero bueno, a veces se sobrepasa. Lo que la etapa final, antes de la desinfección o el ajuste de pH, pero donde yo termino de sacarle los sólidos en suspensión, que es el tratamiento clásico de potabilización, es la filtración. Em, y en general, el método que se usa son filtros de arena, filtros a través, eh, tienen por ahí otros mantos, ahora vamos a ver en detalle. Pero básicamente es la capa más finita de arena la que termina de remover las pocas partículas que quedaron, y en esas partículas muchas veces ahí tenemos microorganismos que pueden ser perjudiciales para la salud, así que bueno, es un proceso importante. En Bahía incluso es casi el principal porque el agua no se sedimenta, se coagula, se flocula y se pasa, esos flocos quedan retenidos en los filtros. Em, Aquí hay una serie de esquemas de todos los tipos de filtraciones. El proceso clásico contempla coagulación, floculación, sedimentación, es este de acá que estamos viendo más a la izquierda. Y después una filtración, se llama filtro rápido, ahora vamos a ver, donde el flujo es descendente. Esto es lo más clásico. A veces suele haber procesos de presedimentación, como en el dique de Bahía Blanca. Entonces, llega el agua ya presedimentada. Añado coagulante, en Bahía se añade también floculante, se añaden los dos. Pero podría yo añadir coagulante si viene ya bastante sedimentada. Y con el coagulante tratar de promover algo de floculación y hacer una filtración, en este caso, donde el flujo vaya de abajo hacia arriba. En general estos se dan filtros que están adentro de recipientes que tienen algo de presión interna. Esto, en la filtración clásica descendiente, se hace en piletas de hormigón, donde ahora vamos a ver el esquema de las distintas capas. Y después hay algo que se usa muy poco, que es la filtración lenta. Estas dos que vemos a la izquierda es la filtración rápida, la filtración clásica. El agua pasa a una velocidad considerable. En la filtración lenta es extremadamente lenta lo que pasa y se usa para muy, muy, muy pequeños caudales de agua, para una muy pequeña comunidad, una comunidad de tipo rural, de muy pocas personas, donde la cantidad de filtrar el caudal sea bajo. eh, y aquí lo que pasa es que la filtración es tan lenta que sobre el manto de arena se forma una especie de, de verdín o de una capa de bacterias y de algas que a su vez hacen que el filtro sea más cerrado y termina, como la filtración es lenta, no, la velocidad no hace romper esa capa, ese film biológico no se rompe y a su vez termina siendo una barrera para retener bacterias o coloides muy delgados. Esa capa queda arriba, por abajo de la arena, y al el agua pasar a una velocidad tan lenta, eso no se rompe y tengo un alto grado de purificación. Pero la desventaja es que eso requiere mucha superficie y muy poca cantidad de agua a potabilizar. O sea, no es algo viable en una planta potabilizadora. Eh, bueno, y acá hay más opciones. Esta, yo le decía, con coagulación y floculación,
sin sedimentación es algo que se hace en bahía y también se puede hacer, la filtración clásica es de arriba hacia abajo, pero también puede ser ascendente. Em, Estos filtros, que vamos a hablar únicamente del filtro rápido, que es el convencional, el lento, ya les digo, es genial porque retiene todos los coloides, pero es muy, muy lento. Eh, Aunque una filtración lenta retenga casi todos los coloides, recuerden que todos estos métodos de potabilización clásico, por, por buenos que sean, no retienen sólidos disueltos. Los sólidos disueltos, las sales que vienen disueltas en el agua, así como entran, se van, aunque es como cuando les pregunté si yo puedo separar sólidos disueltos con el filtro de 45 micrones. No, no puedo. Por más pequeño que sea el poro del filtro, el sólido disuelto pasa. Estos filtros tradicionales, los filtros rápidos, tienen, además de arena, antracita, que es un carbón, y también suelen tener piedras o gravas. eh, Tienen, en general, son de flujo descendente, entonces en el fondo es donde recogen el agua, donde se hace el drenaje, por eso se llama falso fondo, tienen doble fondo. En uno está agujereado y deja pasar el agua y el otro es el que la recoge, por eso tiene una salida filtrada inferior. Y lo que los caracteriza a estos filtros es que la capa que se va formando arriba de la arena de sólidos, regularmente se puede limpiar añadiendo agua y aire desde abajo hacia arriba y esto hace resuspender el, los sólidos en el agua, se forma una especie de agua turbia que después puedo yo sacar por desborde en alguna canaleta. Eso con algún video se los voy a mostrar que es interesante. Si no, no lo ve así, no lo termina de entender. Eh, También como en la sedimentación hay una velocidad o una carga superficial que debo respetar, tengo un rango. De 2 a 3 metros es la altura que tengo de agua arriba de los filtros, y se llama carga hidráulica. Lo que se llama carrera es la cantidad de horas que tarda un filtro en llenarse o en colmatarse o el tiempo que yo necesito para esperar entre limpiezas. En 12 horas se termina de tapar y yo necesito hacer la limpieza. Están diseñados para que estos 2 o 3 metros de columna de agua que se van formando arriba del filtro va subiendo de a poquito. Por ejemplo, empieza a funcionar a 2 y llega a 2, 3, 4 metros en 12 horas y ya llega un momento que la cantidad de agua que entra es muy menor a la que sale y empieza a subir mucho el nivel del agua y bueno, se rebalsa. Entonces por eso es que se necesita limpiar periódicamente. Esto en muchas plantas se ha automatizado y es lo que les comentaba que se hace con inyección de agua a presión y aire en forma ascendente para formar un agua con muchos sólidos que se saca por alguna canaleta eh, para, como el efluente de la planta potabilizadora. Eso es un agua que se tiene que enviar a tratamiento. Cuando esto anda genial, la salida es casi transparente, como mucho 1 o 2 niveles de unidades de turbidez. En este esquema se muestra el falso fondo, la grava, la arena, el agua entra por arriba y sale por abajo. Y las válvulas que tienen la salida hacen que, por ejemplo, yo en algún momento cierre la salida de agua y meta agua para lavar de abajo hacia arriba, suba el nivel y toda esa agua turbia se descarte por esta canaleta. El sistema de lavado, cuando se aplica el lavado en sí, el agua que ya sale filtrada hay que cerrarlo. Es una operación que se hace, se interrumpe la filtración y se hace la operación de lavado. Dura unos minutos y se hace 1 o 2 veces por día. Estos son más detalles de cómo funciona, pero por ahí es mejor verlo en algún video, cuando veamos la unidad 4 de cómo son las plantas potabilizadoras. Esto es simplemente informativo para ver en detalle.
y más esquemas de cómo entra, cómo la filtración es descendente y cómo sale el agua filtrada, y cómo cuando en el momento que hago en la limpieza entra el agua y el aire de abajo hacia arriba, hacen todo que este agua quede sucia y se evacúa por una canaleta. En la limpieza no es total, queda un poco de agua sucia cuando termina la limpieza, que bueno, es parte del proceso. Cuando arranca nuevamente a filtrar la unidad, no arranca 100% limpia, pero bueno, es la forma que tengo de ir sacando la suciedad, así como el sedimentador también purga barro a cada momento, periódicamente, por día, por horas. Llega un momento que cada año y pico, tengo que parar la unidad por completa y hacer una limpieza full, porque hay muchas cosas que en la limpieza cotidiana no salen. Esta es una foto de unos filtros trabajando a nivel alto. Acá ya, yo que le decía, el nivel de agua es de 2 o 3 metros. Acá tenemos 2 o 3 metros de agua arriba de una capa de arena. De vuelta, estos filtros acá en Buenos Aires, esta es la planta San Martín, están al aire libre, que eso es negativo por el tema del viento. Allá tiene muy poco polvo en suspensión. Por ejemplo, en Bahía Blanca las unidades de filtración están bajo techo, porque tienen un tamaño menor que los sedimentadores. Vamos a ver en detalle que la velocidad o la carga, estos valores de 200 a 600 son 10 veces más que la de un sedimentador. Entonces eso significa que si lo puedo cargar 10 veces más, el tamaño es 10 veces menor. Entonces, techar la unidad de filtros es mucho más viable que techar un sedimentador. ¿Mm? Esta unidad de filtros es gigante porque es para Buenos Aires, pero en Bahía Blanca quizás con la mitad de esto eh, alcanza, y por eso hay un edificio donde están estas piletas de hormigón que tienen los mantos filtrantes. Y que esta es muy parecida a la que hay en Bahía Blanca. Esta planta es en La Plata, y es una obra donde las cañerías se hicieron nuevas, pero básicamente acá están los huecos de las cajas de hormigón donde abajo está la arena, y estas canaletas que se usan únicamente para evacuar el agua sucia cuando viene la operación de filtrado. Si no, habitualmente estas canaletas no funcionan, están sumergidas, están acá abajo, no las vemos, y en la operación normal no se usan. Eh, una unidad como esta tranquilamente se puede techar, que es lo que tenemos en Bahía Blanca. Cuando tenemos la salida del filtro, vamos a la desinfección, que la idea es quitar los agentes patógenos, virus y bacterias que nos enferman. Y además, como les comentaba, es dar un efecto residual para posibles contaminaciones en el almacenamiento, en la distribución o en nuestros tanques, en nuestras casas. Eh, Aquí en esta tabla se muestran los porcentajes de reducción de patógenos en los distintos tratamientos o en las distintas etapas del tratamiento. En la sedimentación se remueve la mayoría, porque ahí es donde estos patógenos en general viven arriba de las partículas de sólidos. Se sienten mucho más cómodos, entonces al remover casi todos los sólidos, se va el grueso de los virus y bacterias o de gérmenes, pero no es hasta cuando uno hace una desinfección, una cloración, donde termina fíjense que acá dice de 0 a 99, pero eso es muy variable. En cambio, una cloración, en todos los casos, nos da la seguridad que removemos el 99% de virus y bacterias o de gérmenes. Eh, el 100% casi nunca existe en los tratamientos convencionales. Si no, tenemos que ir a tratamientos avanzados que son muy caros, y hay que ver en qué circunstancias se pueden sostener o se pueden aplicar. Y en este caso habla de los coliformes fecales, que a veces aparecen en las fuentes de agua
a potabilizar, que se contaminaron con huecos cloacales, o nos pasa acá en el sudeste bonaerense con la actividad ganadera, que pueda contaminar las fuentes de agua, y por eso se comenta acá en particular la reducción de coliformes fecales y no ya de patógenos en general. Esto sería un patógeno en particular. Dentro de los coliformes fecales está la Escherichia coli, por ejemplo, una bacteria que nos enferma del síndrome urémico hemolítico a los niños, o que da tantos problemas a la gente más grande. Por mencionar uno de los coliformes fecales que generan problemas para la salud. Obviamente, fíjense, la desinfección mata casi todos los coliformes fecales. Es un método muy eficiente para remover este tipo de bacterias. Los desinfectantes típicos tenemos desde el calor y la radiación solar y ultravioleta. De hecho, esto de hervir el agua se hace en las casas cuando uno tiene fuente segura. Lo que hace es, muchas veces, además de hervirlo, se añaden un poquito de unas gotitas de cloro. La radiación solar mata bastante, por eso las aguas superficiales, si no están recientemente contaminadas con el paso del tiempo, los patógenos, los virus y bacterias que viven en cuerpos no resisten la radiación solar. Y en particular a veces se aplican lámparas con radiación ultravioleta, con mucha radiación ultravioleta, que expuesto al agua que yo quiero tratar, las desinfecta a través de estos rayos. Y los más comunes son la lavandina, el hipoclorito de sodio, o incluso el gas cloro, que a veces en las plantas potabilizadoras muy grandes, esto requiere mucho volumen de hipoclorito de sodio. Entonces se usan garrafas de gas que, si luego se los añade en forma de burbujas pequeñas al agua, y ese gas se va solubilizando y va generando cloro, iones de cloro en el agua disponible como cloro activo que mata bacterias y virus. Y por último, el ozono, que es un gas altamente oxidante, que es irritante cuando se encuentra en las capas bajas de la atmósfera, pero en general lo encontramos en las capas altas, y que nos protege de la radiación ultravioleta. De todos estos, el más usado por lejos, y más en plantas de mediana envergadura y pequeñas, que son la mayoría, es el hipoclorito de sodio, que es ni más ni menos la lavandina, simplemente que en las plantas se usa lo más concentrado que se puede. Una dosis típica para desinfectar el agua es de 1 a 3 miligramos de cloro activo por litro. En la práctica lo vamos a ver bien esto nuevamente. Y otro porcentaje a tener en cuenta, esto es la fórmula del hipoclorito del sodio, la lavandina, porque dice solución acuosa de hipoclorito de sodio, al 10% es el porcentaje máximo de concentración que se suele usar en la potabilización de agua. El que compramos en el supermercado tiene aproximadamente 5% la lavandina concentrada, que son 50 gramos de cloro por litro, como la muy concentrada. Sebastián, Sí. Sebastián, la del supermercado siempre nos tenemos que ver la fecha, porque generalmente están vencidas. Y más ha pasado con esto de la pandemia, que bueno, que estamos comprando permanentemente, y muchas veces en los supermercados yo me fijo las fechas de vencimiento y están vencidos, o sea que el código alimentario, o sea, el código argentino, Sí. dice que puede llegar a tener hasta 4 meses la lavandina de envasado. Y generalmente te están vendiendo lavandinas que ya están vencidas han pasado ya 2 meses después de su fecha de vencimiento o 3 meses. Sí, sí, mira, quiero agregar Y algo, eso pero es, se me está por cortar. sí, 5 minutos más, hacemos una nueva conexión, los últimos 5 minutos, así hago un comentario